Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. En este momento estaremos hablando en este estudio acerca de la teofanía o cristofanía, que es lo mismo. El término teofanía procede de la palabra griega teo, que significa Dios, y fanía significa aparición. Es decir, vamos a analizar las apariciones de Dios desde el Génesis hasta algunos libros del Antiguo Testamento. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un análisis. Vamos a tratar de entender la diferentes tipos de manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Y para esto, para empezar este estudio, vamos a iniciar con el libro de Génesis 5:39, donde dicen de la siguiente manera: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo primero, que el que dice esta palabra no soy yo, ni el apóstol Pablo, ni es Pedro, ni es ningún apóstol, aunque si lo dijera un apóstol tuviera la validez como si lo dijo Jesús, porque esas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo y dadas por Dios a los apóstoles para que la hablaran. Pero lo que quiero decir con esto en realidad es que estas palabras fueron dichas personalmente por Jesús. Jesús dice que escudriñemos las escrituras, porque en ella parece que está la vida eterna y ella dan testimonio de él. Es decir, que desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que nos encontramos en la escritura es un testimonio de Jesús. Es Jesús lo que habla la escritura. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ya que él dice que ella dan testimonio de él. Lo que nos encontramos, por eso nos encontramos como un ejemplo en Isaías 53, que habla acerca de Jesús, Isaías 61, Jeremías lo menciona en un sinnúmero de citas. Es decir, que la naturaleza misma del Antiguo Testamento habla acerca de la persona de Jesús. Los sacrificios sacerdotales, el sumo sacerdote era un tipo de Jesús. El cordero tipificaba la persona de Jesús. El palomino, una acción, representaba una acción que cumple Jesús. Todo tipo de cuestión en el Antiguo Testamento era indicativo de la persona de Jesús. Y hoy vamos a hablar acerca de esto. Pero no refiriéndonos tanto en sí a las cuestiones como la tipología, porque ya es un tema un poco más extenso. Eso abarca la tipología, una parte de la naturaleza de la cristología. Y no vamos a hablar acerca de cristología en lleno, sino vamos a hablar acerca de teofanía, las diferentes apariciones de Dios en el Antiguo Testamento. Y para esto, ya que leímos esa cita, vamos a estar leyendo otra que se llama Juan 1:18. Dice de la siguiente manera: a Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, a él le ha dado a conocer. De aquí vamos a partir. Si Dios nadie vio jamás, entonces, ¿quién se comunicó con Adán? En Génesis 1. En Génesis 3, donde nos encontramos con la cita bíblica, donde Dios tiene un encuentro con Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Quién era aquel? Porque la Biblia dice que el Padre nadie lo ha visto jamás, sino el Hijo le ha dado a conocer. Entonces, ¿quién era aquel que hablaba con Adán? ¿Quién era? Aquí vamos a aprender acerca de esto, acerca de quién era el ángel de Jehová, acerca de quién fue el que habló con Adán, quién fue el que llamó a Moisés, quién fue el que se le apareció en la zarza ardiendo a Moisés. Vamos a aprender todo acerca, o una gran parte acerca de la teofanía o de las diferentes manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces hay una interrogante. Si Jesús mismo dice en el libro de Juan 1:18 que a Dios nadie le vio jamás, sino el Hijo le ha dado a conocer, entonces surge más interrogante. ¿A quién fue que Moisés le vio la espalda en Génesis 32? ¿Quién le dijo a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela? ¿Quién entonces fue aquel que habló con Jacob en Peniel y en muchísimos eventos donde Dios se le reflejó
a Moisés. Le dice la Biblia que el Padre, a Dios nadie vio jamás, sino a su Hijo le ha dado a conocer. Y ese es el punto clave. Hoy vamos a hablar acerca de las diferentes manifestaciones de la persona de Jesús en el Antiguo Testamento, que muchos pensaron que era el Padre, y el Padre no es, ya que el mismo Jesús dice que el Padre nadie lo vio jamás. Nadie vio el Padre jamás, sino el Hijo. El Hijo es la clave y el núcleo con el cual todos en el Antiguo Testamento tuvieron contacto. Allí me surge la idea de la cercanía que tenía Adán con Dios. La Biblia dice que Adán hablaba cara a cara con Dios. Adán no necesitaba ningún tipo de interlocutor, no necesitaba sacrificio. Estoy hablando del Adán perfecto. No estoy hablando del Adán caído. Adán no necesitaba sacrificio, no necesitaba. Sin embargo, la religión que tenía Adán, que así lo entiendo yo, voy a hacerte posición con mi sano prejuicio. Así lo entiendo yo, que Adán tenía una religión de acceso directo. ¿A qué me refiero con esto? Era que él hablaba con Dios directamente, sin necesidad de nada, sin necesidad de utilizar la fe, porque Adán tenía una comunión perfecta con Dios, hablaba cara a cara con él. Sin embargo, Dios le dice a Adán, Génesis 3 del 1 en adelante, Adán, ¿dónde estás tú? No, Señor, tuve miedo y me escondí. Pero ven acá, ¿quién te enseñó sobre el miedo? Es decir, que Adán hablaba cara a cara con Dios en Génesis 3. Entonces, ¿quién era aquel que hablaba con Dios cara a cara allí? ¿Quién era ese que hablaba con Adán? Era Jesús. Porque el mismo Jesús dice en el Nuevo Testamento, Juan 1, 18, que nadie ha visto el Padre, sino el Hijo le ha dado a conocer. Entonces, aquel que habló con Adán cara a cara y que le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? No era el Padre. El Padre no ha hablado con nadie. Nadie en la historia de la vida humana, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se ha comunicado con el Padre, sino el Hijo, Él le ha dado a conocer. Y vamos a ver esto en la palabra de Dios y con evidencia. Y de esto se trata el estudio de las manifestaciones de la persona de Jesús en el Antiguo Testamento. Lo primero que vemos esto, nos lleva mucho interrogante, como decía antes, es que Adán tuvo un contacto directamente con Dios. Después de este contacto de Adán con Dios, que fue algo completamente conmovedor, ver cómo Dios expulsa, Jesús expulsa a Adán y a Eva del huerto del Edén y pone 2 ángeles con espada desenvainada. Aquel suceso, el que la propicia la salida de Adán y Eva del huerto del Edén, era Jesús. Lo dice la Escritura. Porque si el Padre nadie lo vio jamás, entonces ¿quién más fue? Jesús. Y el mismo Jesús dice, Juan 1:18, porque al Hijo le ha dado a conocer. Lo segundo es que allí en el huerto Adán y Eva fueron expulsados por la persona de Jesús. Pero agregando algo más, un poco más adelante, la historia de Noé. La Biblia dice en el libro de Génesis 7, del 1 adelante, donde Dios le dice a Adán que prepare el arca. Dios le da las instrucciones del arca a Noé. Y le dice, prepáratela así, así, así. Le da toda la medida exactamente de lo ancho, de lo largo, de la longitud que habría de llevar el arca. Le da todas las especificaciones. Aquel que habla con Noé, ¿quién es? Es Jesús. Jesús es el núcleo de toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En Génesis 1 nos encontramos con la naturaleza de Jesús. Aquella luz que la tiniebla no permaneció contra la tiniebla. Era la persona de Jesús en forma tipificada, en forma simbólica, ya que la misma Biblia dice, el mismo Jesús dice, yo soy la luz del mundo en el Nuevo Testamento. Es decir, que aquella luz que aparece en Génesis, que la tiniebla no prevalecieron con la luz, se refiere a Jesús triunfando contra la tiniebla. Y esto se da en la cruz del Calvario, cuando Jesús vence al mundo de la tiniebla en la cruz del Calvario. Allí se da lo que conocemos como la expiación de la humanidad y el juicio de Satanás y sus ángeles. Sucede en la cruz del Calvario. Allí surge y la tiniebla
no prevalecieron contra la luz. Génesis 1, verso 3. Es decir, que Jesús se encuentra en todo el ángulo de la palabra de Dios. Él era el árbol de la vida en forma figurada que se encontraba en Génesis. Aparte de esto, Él es el agua viva que aparece en Apocalipsis, que tiene 12 frutos. El árbol de la vida que aparece en Apocalipsis, que tiene 12 frutos, que representan los 12 apóstoles que Él llamó, en el cual le dan vida a las naciones, porque todos alcanzamos el evangelio gracias a los apóstoles. Hoy en día el evangelio es universal, gracias a que los apóstoles fueron la plataforma, la base, la simiente, para que el evangelio llegase a todas las naciones y después se fue extendiendo de generación a generación. Sin Pablo no hubiese evangelio en Roma. Es un ejemplo. Sin Pablo no hubiese evangelio en España. Pablo llegó a España. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que el personaje que habló directamente con Noé y que le dio las instrucciones del arca no era más que la persona de Jesús, lo cita la Escritura. Aparte de esto, en Génesis 12, 1 en adelante, como le dije ahorita en el prefacio, el que le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, no fue el padre. El padre nunca ha hablado con el hombre y se lo voy a mostrar en la palabra de Dios. En Génesis, en el libro de Juan 5, 37, dice de la siguiente manera: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y nunca habéis oído su voz, ni le habéis visto su aspecto, dice Jesús. Jesús dice en el libro de Juan 5:37 que el Padre que me envió da testimonio de mí. Y nunca habéis visto su aspecto, es decir, que el Padre nunca se ha mostrado a la humanidad desde el Génesis, ni nunca habéis escuchado su voz. Entonces, hay una cuestión aquí. Abraham, ¿quién fue que le dijo, sal de tu tierra y tu parentela? Génesis 12, del 1 en adelante. El que habló con Abraham y le dio esa orden de que saliera de su tierra y su parentela, que habría de hacer una gran nación de su lomo, fue Jesús. Jesús fue el que habló con él. Porque Jesús, Juan 1:1, es el verbo, es la palabra de Dios activa. La palabra que sale articulada, que sale de la boca de Dios, es Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Y hoy vengo a hablar acerca de la naturaleza tan hermosa que nos encontramos en la palabra de Dios, acerca de las manifestaciones de la persona de Jesús en el Antiguo Testamento. Y es bastante importante esto, ya que muchas personas tienen una noción diferente acerca del Padre. Y el Padre nunca se ha manifestado al hombre si no es por medio de Jesús. Jesús es el medio. Y el mismo Jesús lo dice en Juan 14, de 1 en adelante. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús se presenta, aparte de presentarse como un intercesor, se presenta como el camino que conduce al nuevo Edén, porque el camino del Edén, acuérdese que fue encerrado con 2 querubines con espada desenvainada. El camino que conducía a Adán y a Eva al jardín del Edén fue sellado por 2 querubines con espada desenvainada. Ahora el sacrificio de Jesús abrió puerta y abrió un nuevo camino al nuevo jardín del Edén celestial, que es la nueva Jerusalén, donde habremos de morar todos. Jesús es el camino que cerraron los ángeles allá atrás en Génesis. En Génesis 3, Jesús ahora lo abre a través de su sacrificio y se presenta como el camino a aquella tierra celestial, a aquel Edén perdido, a aquel lugar donde moraremos para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos aquí que el que habló con evidencia bíblica, el que habló, porque dice la Biblia que el Padre que me envió da testimonio de mí y nadie le ha visto jamás ni ha escuchado su voz. Entonces, si nadie escuchó su voz, entonces ¿quién habló con Adán? Con Adán. ¿Quién habló con Noé? ¿Quién habló con Abraham? Abraham, el que le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, fue la persona de Jesús. Jesús tuvo un contacto personal con Abraham y Abraham obedeció. Entonces es completamente importante comprender esto. Completamente importante. Ahora bien, vamos a estar leyendo en el libro de Génesis 18:1, donde habla
acerca del ángel de Jehová. Es otra cuestión. Hay mucha gente que cuando yo le planteo el tema del ángel de Jehová, que era la persona de Jesús, mucha gente se dice, oye, pero ¿y cómo va a ser si Jesús no es ángel? No, lo que pasa es que los judíos le llamaban ángel de Jehová. El término ángel, lo que significa es ángelo en griego, que significa mensajero. Pero una pregunta le haría a cada uno de ustedes. ¿Todo lo que está en el cielo son ángeles? Hay seres allá arriba que nunca han descendido con un mensaje aquí a la tierra. Y yo entiendo que el título mensajero se le puede dar a Gabriel, que venía con un mensaje de parte de Dios. Se le puede dar a este arcángel, a Miguel, que descendía con un mensaje de parte de Dios o con una obra de parte de Dios. Entonces, el título ángel, que es mensajero, es un nombre que le pusieron los judíos para poder identificar a los seres que venían de parte de Dios. Pero no es que todo lo que mora en el cielo es ángel, porque el título ángel lo que significa es mensajero, una persona que viene con un mensaje de parte de Dios. Entonces todos no son ángeles. Allá arriba nosotros lo entendemos así, de ese modo, es para diferenciar a aquellos seres que están arriba del mundo natural o de nosotros los seres humanos, pero todos no son ángeles. Ejemplo, allí existen serafines, querubines, y hay un sinnúmero de multitud, de variedad de seres divinos que están allá arriba, y nosotros todos los llamamos ángeles. Yo entiendo, porque en realidad así parece en la escritura, y no es que sea mentira de que ellos se les llaman ángeles, como en Lucas 2, cuando Jesús nace, que está en el pesebre, dice que aparecieron una multitud de ángeles cantando gloria a Dios en las alturas, paz el que reina por los siglos de los siglos. Aquellos que vemos allí son de verdad, son ángeles, porque el escritor, que es Lucas, no puede identificar en realidad qué son aquellos que están allí. El nombre que él tiene registrado son ángeles, pero ángel lo que significa es mensajero, y no todo el que esté en el cielo, aparte de Dios y nuestro Señor Jesucristo, ejemplo, no todo el que está en el cielo es mensajero. Yo entiendo eso de ese modo. Si en realidad tengo un error en lo tocante al título ángel, usted me lo puede escribir en un comentario, porque estamos aquí abiertos. Yo soy una persona que aparte de que me dedico a estudiar, soy muy flexible cuando entiendo algo de una forma errada. Soy flexible en cuanto a eso. Si me dicen, mire, varón, así no es la cosa es así, así, por la escritura me enseñan que estoy en un error, inmediatamente cedo y cambio mi modo de pensar, de que me muestran que estoy equivocado, porque me gusta eso. Dice la Biblia que el que ama la corrección se hace sabio. En el libro de Proverbios, mal necio no tolera la corrección. Es un elemento básico dentro del creyente. Tenemos que tolerar esto. Pues bien, sigamos en el tema. Como le decía acerca de Abraham, el que llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra, y fue la persona de Jesús. Entonces ahora vamos a buscar la otra cita que se encuentra en Génesis 18:1. Allí nos vamos a encontrar con el ángel de Jehová, que le decía que era la persona de Jesús, y que se le llama, los judíos le llamaban ángel de Jehová, porque ellos entendían que ese ser tenía una gran cercanía al Padre, y por eso le llamaban ángel de Jehová. El único que aparece con ese título en la palabra de Dios es la persona de Jesús, el ángel de Jehová, porque el título, debemos de recordar algo que es bastante imprescindible para comprender la naturaleza de Jesús. Miren, Jesús, el título Jesús, es un título que no figura en el Nuevo Testamento, porque es el nombre que se le pone a aquel niño que nace por intervención del Espíritu Santo o es depositado por la intervención del Espíritu Santo en el vientre de María. Ya inmediatamente el Espíritu Santo deposita en el vientre de María aquel ser. Hay que ponerle un nombre, el verbo, dice la Biblia, que fue el verbo de vida que se hizo carne. Él deposita el verbo a la palabra de Dios, la encarna y la convierte en materia en el vientre de María. A ese niño hay que ponerle un nombre. Entonces, ¿cómo le pusieron? Le pusieron Jesús, que significa Salvador o Dios salva. Entonces,
como aquel niño era una persona que vino ungido de la familia real de David, ungido como rey según el linaje de David, se le llama Cristo, que significa ungido. Entonces Jesús, Cristo, significa el Salvador ungido, simplemente. Pero ese título no estaba en el Antiguo Testamento, no había un nombre para llamarle a él, no, ese es Jesús. Como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se le llama Jesucristo porque ya él se humanizó, ya tuvo un tiempo con la raza humana, compartió con nosotros por un promedio de 33 años y se le llama un nombre Jesús porque así se le dio cuando él nació. Pero ese no es su nombre en realidad, ni Cristo tampoco. Son títulos que se le dan por acciones que él va a desarrollar cuando él se desarrolla. ¿Cuál era la acción que él iba a desarrollar? Bueno, él iba a ser Salvador. Él salvó a la humanidad de todo su pecado en la cruz del Calvario. Lo segundo era que él era ungido. Por eso se le llama Cristo, porque él era el ungido como rey y sacerdote para presentarse ante la presencia del Señor como intervención por cada uno de nosotros. Entonces, algo que quiero destacar porque suele un poco de malas interpretaciones acerca del ángel de Jehová y su unidad con la persona de Jesús. El ángel de Jehová es la misma persona de Jesús y se lo voy a mostrar en la palabra de Dios. En el libro de Génesis, dije que era 18, vamos a estar leyendo una cita. Esto fue un análisis, un estudio completamente improvisado de un día para otro, pero sé que los que estén viendo este video en YouTube se van a llevar un tremendo estudio. Dice la palabra de Dios. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de la tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando vio, salió entonces a la puerta de la tienda a recibirlo. Lo primero es que aquí vamos a hablar acerca del ángel de Jehová. La Biblia dice que se le aparecieron 3 varones a Abraham en Génesis 18. Entre eso estaba Jehová, y está hablando en cuerpo humano. Allí es lo que se conoce como, creo que Epifanía, algo así, que es Dios manifestado en cuerpo humano. Allí lo vemos. Dios y 2 ángeles más manifestados en cuerpo humano. Y él habla con Abraham, hasta come en la casa de Abraham. Y le da la promesa a Sara de que Sara habría de ser madre. O habría de tener su primogénito. Entonces aquel personaje que nos encontramos allí es la persona de Jesús. La Biblia dice que Abraham lo adora. Y la Biblia lo llama por nombre. Después de esto apareció Jehová en el encinar de Manre. ¿Quién fue que apareció? Jehová se le apareció. Y andaba con más varones humanos. ¿Y a quién se refiere esto? ¿Se refiere al Padre? No, no se puede estar refiriendo al Padre. Porque el mismo Jesús dice en el Nuevo Testamento que el Padre nadie lo vio jamás, sino el Hijo le ha dado a conocer. Entonces, ¿por qué él llama a aquel personaje Jehová? Y dice que se le apareció en el encinar de Manre. Andaba con más varones. Pueden estudiar esa cita, Génesis 18. Y allí nos encontramos con la cita donde presenta 3 ángeles que se le presentan a Adán en estado corporal. Se le presenta a Jesús y se le presentan 2 ángeles más. Abraham se queda hablando con el ángel de Jehová o con el mismo Jesús, interviniendo por la destrucción de Sodoma y Gomorra. Él interviene por la destrucción de Sodoma y Gomorra. Él dice, Señor, pero si no encontramos 50 allí en Sodoma y Gomorra, ¿acaso es justo que perezcan los 50 justos con los pecadores? Hasta que al final llegaron a 10 y no habían ni 10, porque la manera era Job, el justo allí en aquella tierra. Y los ángeles fueron, los que andaban con el ángel de Jehová llegaron a la tierra de Sodoma y Gomorra. Intentaron violarlo y dice la escritura que descendió fuego del cielo y consumió todo ese territorio. ¿Quién se le aparece a Abraham allí? El ángel de Jehová. ¿Y el ángel de Jehová quién es? Según la escritura, el mismo Jesús. El único ángel en la Biblia que
permitió que se le adorara era ese ángel, el ángel de Jehová, que era el mismo Jesús. Los judíos lo llamaban así porque no tenía un título, no tenía un nombre para llamarlo a ese ser. No había forma de cómo llamarlo, porque el nombre de ese ángel de Jehová, cuando se encarna y se humaniza, en realidad se le llama Jesús, que significa Salvador, o el Cristo, que significa ungido. Entonces, como les decía, es muy importante eso, porque en realidad hay sistemas religiosos que no asocian el ángel de Jehová con la persona de Jesús, y el ángel de Jehová era Jesús. Lo único que era llamado así por los judíos, porque no tenían distintivo, no tenían nombre para llamarle a ese ser. Entonces, como ellos entendían que ese era el ángel que estaba más cerca del Padre, ellos le llamaban ángel de Jehová o ángel cercano a Jehová. A ninguno le llaman así, ni a Gabriel, ni a Arcángel Miguel. A ninguno de los que participaron, tuvieron contacto con el hombre en el Antiguo Testamento, se le llama ángel de Jehová, solo un solo. Y ese ángel de Jehová se llama Jesús. El único que habló con Abraham, lo sacó de la tierra de Ur de los Caldeos, lo llevó a Canaán, lo guió, lo bendijo su hacienda, bendijo todo, le dio promesa, él vio cumplir su promesa de su primogénito, teniendo ya 99 años. Entonces ese era Jesús. Vamos ahora a ver la palabra de Dios en el libro de Génesis 32, 28, 32, 22. Saben que en un momento, siguiendo hablando del ángel de Jehová, Jacob tuvo un encuentro personal con el ángel de Jehová. Esa cita se encuentra en el libro de Génesis 32, 22 hasta el 26, hasta el 28, donde dice 32, ya la tengo, 32, 22, dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y a su sierva y los 11 hijos y pasó de Jaboc y tomó pues e hizo pasar el arroyo todo lo que tenía. Seguimos. Dice: y así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayara el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó el encaje de su muslo y lo desyuncó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Dijo: déjame pues, raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendijere. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. Esa es la cita que yo quiero utilizar más. Él le dijo: porque ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. Jacob luchó con el Padre, ¿acaso? ¿Con quién fue el encuentro? ¿Con quién peleó Jacob? Jacob peleó con el ángel de Jehová, dice la Escritura, y venció. Y el ángel de Jehová se dejó vencer de Jacob. Porque debemos entender que la fuerza de nosotros los seres humanos nunca será similar a ningún ángel. Entonces, ¿qué sucede con esto? La Biblia dice que cuando él vence, él le dice: ¿cómo es tu nombre, Jacob? Bueno, pues te llamará Israel, porque ha peleado, porque ha vencido a Dios y a los hombres. Eso significa Jacob. Significa el que pelea o el que lucha con Dios. Por eso vemos una lucha constante, hasta de incredulidad con el pueblo de Israel, con Dios, pero ellos son salvos hasta por promesa. Dios prometió que salvaría esa nación. Siempre he tenido respeto acerca de ellos, aunque han sido endurecidos. La Biblia lo dice, no yo. Dice que fueron endurecidos por parte para que entre en vigor la plenitud de los gentiles y nosotros los gentiles alcancemos salvación por el endurecimiento de Israel. Pero ese no es el caso. Entonces, Jacob tiene contacto con el ángel de Jehová. Y él mismo se llama Dios. Dice: y te llamaré Israel, porque ha vencido a Dios y a los hombres. Es decir, en el capítulo
32:28 dice que venció a Dios y a los hombres. Pero vemos que allí a quien vence Jacob es al ángel de Jehová. Con un ángel que tiene la pelea. Y el mismo ángel se autodesigna como Dios. Dice, ha vencido a Dios y a los hombres. Es decir, que lo que se refiere a la cita en realidad es que esa persona era la persona de Jesús. Sigamos, vamos a estar buscando en este momento Génesis 3:2, Éxodo 3:2, para anotar algo allí muy importante. Estamos casi terminando, aunque falta un momento todavía, pero vamos a decir en el nombre de Jesús, hacemos lo posible por ser lo más breve posible. Para eso, para el próximo estudio voy a tener la cita bien organizada, porque a veces me pasa. Se encuentra en el libro de Génesis 3:2, dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía y no se consumía. El ángel de Jehová se le aparece en una zarza ardiendo a Moisés en Éxodo 3:2. Y ese ángel de Jehová, ¿quién era? La misma persona de Jesús. En cierto sentido. En cierto no, completamente. El que llama a Moisés, Jesús, con el que se comunica Moisés desde su inicio de su ministerio para sacar el pueblo de Israel de Egipto, es con Jesús, es con el ángel de Jehová. Y la Biblia lo dice claramente. La Biblia dice claramente que fue con él que Moisés hizo contacto con el ángel de Jehová. Vamos así a estar buscando la palabra de Dios en Éxodo 23. Éxodo 23, 23. Dice de la siguiente manera. Éxodo 23, 23, ya lo tengo. Dice, porque mi ángel irá delante de ti, dice Dios a Moisés. Porque mi ángel irá delante de ti y te guiará a la tierra de los amorreos, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo he de destruir. Es increíble esto. Oye, ¿qué le dice Dios a Moisés? Porque mi ángel irá delante de ti a la tierra del amorreo, del eteo, del jebuseo, a las naciones que yo prometí destruir. Si el Padre, dice el mismo Jesús, en el libro de Juan 5:37, nadie oyó su voz jamás. Entonces, ¿quién está hablando con Moisés? ¿Quién le está dando la orden de que el ángel de Dios iría delante de él, que habría de vencer el amorreo, al eteo, al jebuseo, ha de destruir esas naciones para que el pueblo de Israel tenga una conquista exitosa? ¿Quién es aquel? Es Jesús. Es la misma persona de Jesús, aquel que le está hablando a Moisés. Y lo veremos en la palabra de Dios. En un momento, esto se encuentra en el libro en el libro de Éxodo 33:17 hasta el 23. En un momento, Moisés le dice a Dios, Señor, muéstrame tu gloria y me basta. Y él le dijo, mira, yo no te puedo mostrar mi cara porque nadie me verá y vivirá. Entonces lo que él hace, mira, ponte detrás de la peña. Y cuando él se pone detrás de la peña, dice la escritura, ponte detrás de la peña y en la peña va a haber un roto. Tú te pones en el roto de la piedra, en la hendidura, te pones detrás de la roca. Y detrás de la roca, por la rotura de la roca, mira por allí que yo pasaré por allí, allí tú verás mi espalda. Y yo te sostendré para que viva. Dice que vio la espalda de Dios. Pero él vio la espalda del Padre en realidad, según la escritura, no. Él vio la espalda de Jesús. Él vio a Jesús. Sin embargo, la misma Biblia cita, ponte detrás de la roca en la hendidura. ¿Qué significa la roca? La roca es una tipología de la persona de Jesús. La piedra que desecharon los edificadores. La rotura que tenía la roca, eso se encuentra en el libro de Éxodo 33:17 hasta el 23. La rotura que tendría la roca en el medio
representaba el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que nadie puede ver a Dios si no es a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso Moisés se tuvo que poner detrás de la peña con la rotura en el medio, mirar por la rotura y ahí veía la espalda de Dios. Es porque nadie puede ver al Padre si no es a través del sacrificio de Jesús cumplido en la cruz del Calvario. Entonces, vemos allí que el ángel de Jehová es Jesús. Ya explicamos y espero este video les sirva. Ya concluimos porque no quiero hacer este estudio tan amplio, aunque es mucho más amplio que lo que abordamos, pero hasta aquí me ayudó Dios y me siento bastante regocijado con el que ve el video hasta el final. Que Dios le bendiga mucho. Espero compartan el video. Si te sirve, compártelo. Ayuda a crecer este canal. Suscríbete. Dios te bendiga mucho. En el nombre de Jesús.